Hi guys! South America does not have that many countries, and yet they are pretty well represented here at the Electronic Corner. In fact, after Brazil and Argentina, today we're visiting Ecuador, where waiting for us is Delicit Dharma. Since our friend will answer in Spanish to my questions, please make sure to have the caption option activated so that you can read the English subtitles that I have prepared. Now, let's go. Okay, so the first question I had for Delicit Dharma was, my introduction to your music was through the album New Y Scooty. When I finished listening to it, my first thought was, I like it even though I'm not sure what I have just listened to. Or maybe I liked it exactly because I didn't know what I had just listened. So, is it your intention to surprise people with your music? Or am I the first person who had this impression? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que están viendo este video. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi principal intención es crear música diferente, música nueva, que se adapte a cualquier momento de las personas, que sea música versátil. Salirme un poco de lo convencional de lo que hace la música electrónica, o como es vista la música electrónica, de que solo se escuche en fiestas o en discotecas o en raves o en after parties, sino innovar un poco más allá de eso, sino que sea música electrónica que se escuche en cualquier momento, independientemente si estás trabajando, ejercitándote, estudiando, en fiesta o en reuniones con amigos también. Entonces mi intención principal es generar música nueva, algo original, algo que no se haya escuchado. De esa forma creo lo que es una fusión con el grunge, que es otro género que me gusta mucho, la música electrónica, el techno me gusta mucho, entonces es lo que trato de hacer, una fusión, o es lo que hago más bien dicho, una fusión de géneros. Entonces de esta forma la música electrónica que yo hago se adapta a ti, se adapta a cualquier momento, independientemente si estás de fiesta o no, estés manejando, se adaptará. Es mi principal intención. Creo que también es mi intención generar música que, que de cierta forma te motive y te genere serotonina, dopamina, te haga sentir feliz, te haga sentir vivo, te haga sentir diferente, saliéndonos de lo convencional, ¿verdad? Eso sería principalmente mi intención. Y bueno, sí me han dicho antes, por ejemplo, he hablado con personas y les he preguntado, ¿te gusta la música electrónica? Y me dicen, no, no, yo la música electrónica no escucho. Y les digo, yo hago música electrónica, ¿quieres escuchar mi trabajo? Ok, envíamelo. Les envío mi música y después me dicen, oye, escuché tu música, en realidad es diferente, me ha gustado. Entonces yo creo que no es la primera persona que tiene esa impresión sobre mi música. What does techno grunge mean to you? Bueno, el techno grunge para mí podría ser el transporte a la felicidad, para mí, ¿no? Para mí, o sea, el techno y el grunge son los géneros que más me han gustado desde que soy niño. Yo soy de los años 90, yo crecí con música de los 90, entonces en esa época el rock que existía, el rock grunge, y, y la música electrónica que existía también era el origen, mm, era prácticamente el origen de la música que se escuchaba en los 80s, 90s, el origen de la música electrónica. Entonces, definitivamente para mí el techno grunge es la felicidad, porque estoy fusionando los géneros que más me gustan y me están haciendo sentir libre, me hacen sentir como un niño, me hacen sentir creativo, libre, feliz. Entonces sí, definitivamente el techno grunge para mí es un transporte a la felicidad. You describe your music as having vibrations that elevate you to a point of supreme energy. So, how do you create these vibrations? Bueno, todos sabemos que existen energías negativas y positivas. Una palabra grosera, una palabra dicha con mala intención, genera vibraciones negativas, igual que una palabra dicha con buena intención, una palabra amable, una palabra bonita,
genera vibraciones positivas. También en el universo existe una frecuencia que es la que de todo el universo, que es 432 hercios, ¿ya? Entonces yo hago mi música a esos decibeles, a esa frecuencia, los de 442 hercios. Y también los nombres que uso para mis canciones son nombres positivos, son nombres buenos, de cosas buenas. De igual manera, cuando yo creo mi música me encuentro de una manera feliz, me encuentro bien conmigo mismo, me encuentro, nunca hago una canción triste, deprimido, porque obviamente la canción saldrá así y las vibraciones serán diferentes. Entonces, al momento que tú escuchas diariamente una canción o canciones en la frecuencia 432 y aparte escuchas canciones positivas que te motivaron, que te hicieron bailar, que te hicieron sentir feliz, que te sacaron serotonina, dopamina del cuerpo. Si escuchas diariamente eso, tu cuerpo estará eliminando toxinas negativas, repelendo energías negativas y eso hará que en tu, que tú te sientas bien, tú te eleves y tu energía será suprema. Es por eso que yo digo de esa manera. Escuchar de Lizzy Dharma te va a hacer sentir mucho, mucho bien, te va a sentir, o sea, te va a sentir conectado con el universo y contigo mismo. Te va a tener una introspección, te va a pensar en ti, inconscientemente. No es que dices, estoy sintiendo ahorita mismo el cambio, pero escuchar diariamente esto en tu cerebro habrá cambios, en tu organismo habrá cambios, en tu energía habrá cambios y en tu actitud habrá cambios. Y cuando en tu actitud hay cambios, en tu vida va a ser mejor, todo va a prosperar. Entonces estas vibraciones se generan escuchando mi música, que están hechas con mucho amor, hechas con frecuencias positivas. In 2023, you have released 3 albums, or maybe even more. How can you be so prolific? Sí, sí, yo en el 2023 saqué exactamente 13 sencillos y 5 álbumes. 2 álbumes eran recopilatorios de las mejores canciones que yo he sacado desde que tengo este proyecto como solista. Yo antes hacía música. Bueno, te cuento un poco, para que sepas cómo tengo tantas canciones, cómo soy tan prolífico. Yo más o menos a los 14 años tuve el deseo de empezar a hacer música, ¿ya? Y a partir de ese entonces me conseguí una guitarra, tuve mi primera guitarra, que de hecho la tengo aquí todavía, mi primera guitarra, y con ella empecé a crear muchas canciones, y hacía canciones más grunge, más acústicas, y así tuve mis primeras bandas, cuando siendo adolescente, ¿no? Con gente que también aprendía a tocar instrumentos, yo también aprendí a tocar mi instrumento. Y bueno, y poco a poco ya empecé a tener contactos con músicos más experimentados, yo también ya tenía más experiencia en música. Y bueno, mi hermano tenía en su computadora instalado lo que era GarageBand. Y yo empecé ahí a monear cuando era más adolescente. Empecé a monear y me gustaba, creé con GarageBand unas 500 canciones, sin exagerar. Me pasaba haciendo eso. Pero había algo ahí que yo decía, no, esto simplemente es montar sonidos, no es tan mío, no lo sentía tan mío. Entonces cuando empecé a investigar qué otros programas me pueden servir para crear música, y es ahí cuando conocí algunos programas como el Studio, Fruit Loops Studio. Empecé a crear desde más o menos 17 años, 18 años, empecé a crear música con esos programas. Y ya, bueno, me gustó mucho más porque ya no solo era montar sonidos, sino que yo creaba todito, desde el sonido de una tecla hasta el sonido de un platillo, hasta el sonido de un mosco, lo podía plasmar yo mismo. Entonces empecé a probar, pero yo lo hacía, tenía mis bandas aparte, con otros músicos, que tocábamos punk, tocábamos grunge, tocábamos rock. Eh, de hecho, también tuve la oportunidad de estar en un grupo de música reggae y música medicinal. Entonces,
Pero bueno, mientras pasaba todo esto, a mí me gustaba la música electrónica, entonces también quería fusionar música electrónica de alguna manera. Y es ahí cuando en el 2017 tengo la idea de crear Delicitarma, ¿ya? Una vez que creé Delicitarma dije va a ser mi proyecto de música electrónica y lo voy a fusionar con lo que también me gusta, ¿no? Con el grunge y eso, y el rock, el punk. Una vez que empecé Delicitarma, empecé a hacer, tenía canciones que las había creado antes, entonces empecé a mejorar, ya tenía más conocimientos, entonces empecé a crear. Y las primeras publicaciones que tengo como Delicia Dama, que es en el 2017, eh, las subí en YouTube y en SoundCloud, ¿ya? Pero de ahí yo también hacía otras cosas aparte de crear música, trabajaba, estudiaba, entonces estaba en otras actividades. Hasta que llegó el 2019 y con ello llegó la pandemia, el encierro, estar en casa, estar sin mucho que hacer, en verdad. Yo dije, voy a retomar mi proyecto con más fuerza, me voy a dedicar 100% a lo que es Delicia Dama. Entonces fue cuando descubrí cómo postear mi música en Spotify, en Apple Music, Amazon Music, en todas las plataformas de streaming. Y empecé a sacar, y bueno, el encierro también me ayudó mucho, tenía mucho tiempo para crear música, y me lo pasaba en realidad día tras día tras día, haciendo canciones, haciendo imágenes, y posteando. En el 2023, que fue la fecha que más saqué canciones, fue este año, el año pasado, que fue un reto personal, que dije voy por lo menos a hacer un lanzamiento mensual. Y lo cumplí. En algunos meses lanzaba un sencillo o un álbum, o en un mes sacaba dos sencillos, y así logré sacar hasta tres sencillos y cinco álbumes del 2023. Entonces, yo no sufro bloqueos creativos. Por ejemplo, hay días que yo simplemente no tengo ganas de hacer música, estoy, no sé, estoy con ganas de hacer otras cosas, salir, caminar, ver películas. Pero hay días que tengo muchas ganas de hacer música. Me despierto y siento la necesidad. Pues cojo una guitarra, cojo un bajo, cojo la computadora mismo y me pongo a crear. Y me pongo a crear. Y cuando me pongo a crear, las ideas fluyen, empiezan a fluir solitas. Empiezo a mezclar, digo, a ver, voy a comenzar con un bajo ahora. Empiezo con el bajo, qué melodías, qué escala utilizo, en qué tono lo hago. Y una vez que ya tengo, me sale lo primero, una primera escala, una primera idea, empiezo, hago otra idea y empiezan a brotar las ideas. Entonces, yo he sido desde niño súper creativo, no siempre musicalmente, pero siempre artísticamente. Siempre artísticamente he tenido mucha creatividad. Ahora ya grande, esa creatividad la plasmo más en mi música y creo que esa sería la razón por la que soy tan prolífico. The covers of your albums and singles look very psychedelic. Do you make them yourself? And if yes, which programs do you use? Sí, pues las hago yo. Bueno, como les comentaba, eh, bueno, no les he comentado esto, pero soy de familia de artistas en realidad. De hecho, el cuadro que tengo acá atrás es de mi mamá, el cuadro que está allá es del esposo de mi mamá. Eh, Tengo mi tío también, hermano de mi madre, trabaja muy bien, hace unos cuadros muy hermosos. Mi sobrina, la hija de mi hermano, mi primera sobrina, ella también dibuja, de hecho tatúa. Y entonces, también he usado dibujos de ella, he dibujado dibujos, cuadros de mi mamá, cuadros de mi tío, del esposo de mi mamá también. Y bueno, cómo entra en mi parte en la creación, no es que te tome una foto, yo utilizo el cuadro. Si pueden ver, los cuadros son rectangulares. Y normalmente para subir una imagen con tu música te piden que sea una imagen cuadrada. Entonces, yo lo que tengo que hacer a los cuadros que he utilizado es modificarles en las dimensiones, hacerles cuadradas. Los programas que he utilizado básicamente son, bueno, para la creación de videos, After Effects, y para la creación de las imágenes, lo que es el Illustrator, lo que es el Photoshop. Y bueno, actualmente hay muchas herramientas en el celular también que ayudan muchísimo, como por ejemplo el mismo Photoshop para el celular. Hay un gran programa que se llama Canva, que ayuda mucho también. Y hay, bueno, hay otras aplicaciones en el celular.
Mirror Lab, Z-Glitch, bueno, y un Prisma. Y bueno, todas estas aplicaciones ayudan a cambiarles a las imágenes ciertas cosas y, y bueno, pasan por varios procesos. No es que solo utilizo una aplicación o un programa para hacer esto, sino que pasan por todas estas aplicaciones y por todos los programas, las imágenes, antes de decir listo para la publicación con mi canción. Entonces, esos serían los programas que utilizo. Has growing up and living in Ecuador somehow influenced the way you make music? Sí, sí, vivir en Ecuador definitivamente ha influenciado mucho mi forma de crear música. Gracias que vivo aquí en Ecuador, he tenido el contacto a muchos géneros musicales que tal vez no hay en otras partes del mundo. Eh, por ejemplo, que hay pasillos, hay tecnocumbia, que son géneros que me parecen bonitos. También hay lo que es la música ancestral, la música del Oriente, que es muy hermosa. Hay música tropical, la música de la costa. Hay la música de la sierra, la música andina. Y también hay rock, muchas bandas de rock. Bueno, y también yo creo que ha influenciado en mí el hecho que también tengo raíces italianas y chilenas por parte de papá. Eso también me hizo investigar un poco sobre qué música se escucha en sus países, las culturas y bueno, lo que igual me ha llevado a encontrarme con buenos géneros musicales también y grandes artistas en otros géneros como el hip hop, el pop, el rock. Y bueno, en Italia he encontrado muchas bandas de música electrónica buenas. Y esas otras bandas me han llevado a la escena electrónica europea, lo que es la música creada en Francia, en Alemania, también en Inglaterra. Hay muchas bandas de Inglaterra que me encantan. Creo que la mayoría son de Inglaterra, de hecho. Bueno, entonces, más que vivir en Ecuador, es lo que he tenido el contacto con música de todo el mundo. Música africana, música asiática, música clásica, eh, baladas, y bueno, así, el rock mexicano, argentino, el de Estados Unidos. Y así yo creo que más bien lo que influye en mí hacer música es lo que tengo un rico influencia de música, pero de todos los géneros. Para mi creación musical influyen todos los géneros. If you could collaborate with any artist, who would it be and why? Bueno, la lista es grande en realidad, la lista es muy grande. Eh, por ejemplo, si tengo que dar el top 5 de artistas con los que me gustaría colaborar, definitivamente sería Gorillaz, The Chemical Brothers, Daft Punk, Boys Noise y Nina Kraviz. Creo que estaría en mis top 5 de artistas con los que colaboraría sin pensarlo dos veces. What software and hardware do you use typically in your music production process? Mm, listo. Bueno, para la creación musical lo que utilizo, bueno, son algunos instrumentos, guitarra, bajo, batería, pedalera. Justo aquí tengo una pedalera de grunge. eh, Tengo los efectos, un mixer. Y bueno, la computadora. La computadora es la principal herramienta que utilizo. El programa, tengo dos programas que me gustan usar, lo que es Ableton Live y lo que es el FL Studio, el Fruit Loops. Y justamente aquí tengo abierto una canción en Fruit Loops que es el primer lanzamiento de este año. Este lanzamiento se llama Electromagnetic y saldrá el 25 de enero de 2024, es mi primer lanzamiento de este año. Ya tengo aquí un poco abierto para enseñarles más o menos cómo es el proceso creativo. Digamos, comienzo con un sintetizador. Entonces empiezo a agregar la batería, otro sintetizador. Lo digo, por ejemplo, quiero escuchar cómo está sonando solo la batería. Entonces le bajo a este, le bajo a este, y escucho cómo van los beats. Parece que todo va bien. Entonces vamos a agregar un crash. Damos un hi-hat un poco más rápido para acelerar. Pero quiero saber cómo va sonando el otro.
Bueno, y ese es el proceso creativo que tengo. Eh, los invito a escuchar este video, los invito a escuchar esta canción que tendré el gusto de lanzar en todas las plataformas el 25 de enero, como les había comentado. Se llama Electromagnetic y es la próxima semana que está disponible. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Estuvo muy entretenido, la verdad, esta conversación. Y quiero invitarles a todas las personas que llegaron hasta este punto del video a que si no han escuchado mi música, mi trabajo, lo hagan en cualquier plataforma de música, en sus favoritas, estoy en cualquier plataforma como Delicia Dharma. También estoy en todas las redes sociales como Delicia Dharma, los invito de igual manera a seguirme, si es que no me han seguido. Y bueno, todas las personas que me han seguido y que me han escuchado anteriormente, los invito a estar pendientes porque este año voy a traer nueva música. Voy a estar trabajando en un álbum un poco más grunge que electrónico. Ya voy a tener todas las canciones letra y va a ser algo diferente. Entonces, estoy trabajando en eso. También tengo otro álbum que lo voy a lanzar en febrero, el 2 de febrero. Es un álbum con 12 canciones. Eh, es un poco invitando al tema espacial y al tema de los extraterrestres, ¿verdad? Que es algo que se ha estado escuchando últimamente. Y definitivamente eh, estoy agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias. Te mando un saludo grande, amigo. Estaremos en contacto. Oh yes, we will indeed keep in touch. And people, those of you who have watched this video so far, make sure also to keep in touch with Delicia Dharma by following him in the socials and listening to his music. Take care and see you next time.